Liora apoyó las puntas de sus dedos contra el vidrio helado del ventanal. Afuera, la enorme nave humana se acercaba lentamente, ocupando cada vez más espacio en su campo de visión. No tenía nada que ver con las naves curvas y elegantes de su gente. Aquella cosa parecía un bloque de metal armado, lleno de líneas duras y bordes rectos. No estaba hecha para verse bella, sino para resistir y destruir. En uno de sus costados aún se notaban marcas negras, restos de impactos antiguos. Nadie se había molestado en ocultarlos. Era como si los humanos mostraran sus heridas con orgullo, como recordatorios de lo que habían sobrevivido. La puerta se abrió con un suave sonido mecánico. Nera, su asistente personal, entró con pasos inseguros. «Señora, la nave pequeña ya está lista», dijo, bajando la mirada. Liora no se movió. «¿Cuánto falta para el acoplamiento?», preguntó con voz distante. «Menos de una hora estándar». «Una hora». Solo una hora antes de dejar atrás todo lo que conocía. La guerra entre el consorcio Altean y la Unión Humana había durado 3 ciclos largos y sangrientos. Cuando comenzó, Liora apenas salía de la infancia. Pasó años escondida en salas subterráneas mientras llegaban noticias de derrota tras derrota. Nadie entendía de dónde habían salido los humanos. Provenían de un planeta insignificante, olvidado en los mapas, y aún así trajeron armas, tácticas y una resistencia que nadie había previsto. Los estrategas Altean pensaron que serían fáciles de vencer. Eran nuevos en la galaxia, sin historia militar antigua, sin flotas enormes heredadas. Lo que no comprendieron fue que los humanos no necesitaban eso. Venían de un mundo hostil, pesado, lleno de climas extremos y criaturas mortales. Sobrevivir allí ya era una forma de guerra. Los informes eran claros y aterradores. Los soldados humanos seguían avanzando incluso heridos. No retrocedían. Sus cuerpos soportaban golpes que habrían destrozado a otros. Liora había visto grabaciones donde atravesaban fuego energético como si el dolor fuera secundario. Pilotos que estrellaban sus propias naves dañadas contra el enemigo antes de rendirse. Y ahora, uno de ellos sería su esposo. El tratado de paz se firmó medio año atrás. Su pueblo pidió el alto al fuego cuando quedó claro que continuar solo traería extinción. Los humanos aceptaron territorios, acuerdos comerciales y el cierre de bases militares. Pero exigieron algo más, una unión política. Un matrimonio entre la hija del regente Altean y un comandante humano. Su padre lo llamó deber. Su madre lloró en silencio. Liora no sintió nada. Estaba vacía. El viaje en la lanzadera fue mudo. Nera apretaba su mano, como si soltarla significara perderla. Cuando la compuerta se abrió y el aire se equilibró, el corazón de Liora latía con fuerza. Su especie tenía 2 corazones, y ambos parecían querer escapar de su pecho. Al otro lado los esperaban varios humanos con uniformes oscuros. En el centro estaba él. El comandante Elias Rowan. Liora había estudiado su historial durante semanas. Esperaba un gigante aterrador. En cambio, vio a un hombre de estatura normal, de piel morena y cuerpo fuerte pero contenido. No tenía una mirada feroz. Sus ojos parecían cansados, como si llevaran demasiados recuerdos encima. Dio un paso adelante e inclinó la cabeza con respeto. Era un saludo tradicional altean. Alguien le había enseñado. «Señora Liora», dijo. «Soy Elias Rowan». No intentó tocarla. No invadió su espacio. Simplemente esperó. «Sé que esta situación no es justa para ninguno», continuó. «Y sé que mi gente ha sido enseñada como enemiga para ti. No te culpo». Ella no respondió. «Solo quiero decirte algo», añadió con calma. «Nunca te daré razones para temerme». No le creyó. Pero la forma en que se mantenía quieto, cuidadoso, sembró una duda incómoda. Los primeros días a bordo no fueron como ella imaginaba. Esperaba una habitación fría, raciones simples y vigilancia constante. En cambio, le dieron un conjunto de aposentos amplios y adaptados a su especie. La luz era suave. La temperatura, más cálida. Los muebles estaban hechos a su medida.
Elías solo aparecía cuando ella lo permitía. Nunca sin aviso. Nunca más cerca de lo necesario. Cuando hablaban, él preguntaba por su hogar. Por las fiestas de su pueblo. Por la música, por los sabores que extrañaba. No preguntaba por secretos ni por mapas. Poco a poco, Liora empezó a observarlo. Lo vio reír con su tripulación. Escuchar a los técnicos. Sentarse junto a un joven navegante que había cometido un error grave y explicarle, con paciencia, cómo corregirlo. Eso no encajaba con la imagen del monstruo que le habían enseñado. Una noche decidió probarlo. «Háblame de Corimbale», dijo, mencionando la batalla que lo hizo famoso. El rostro de Elías cambió. No hubo orgullo. Solo tristeza. «Esperaba que no preguntaras eso», respondió. «¿Por qué?» Guardó silencio un largo momento. «Porque no hay respuestas buenas. Hice lo que la guerra exigía. Mi gente murió allí», dijo ella con dureza. «La mía también», asintió él. «Y no sirvió para nada». Hablaron hasta que el aire se volvió pesado. No se justificó. No negó el daño. Admitió sus límites. Esa noche, cuando él se fue, Liora se quedó mirando el techo, con los corazones latiendo más lento. El enemigo no se parecía a la historia que le habían contado. Todo lo que Liora había aprendido sobre los humanos los describía como criaturas violentas, impulsivas, apenas contenidas por normas frágiles. Seres que resolvían todo con fuerza. Sin embargo, el hombre que se sentaba frente a ella cada noche era tranquilo, atento y cargaba un peso silencioso por la guerra que había ganado. O su pueblo se había equivocado durante generaciones. O Elías Rowan era el mejor farsante que había existido. No estaba segura de cuál idea la inquietaba más. A la mañana siguiente tomó una decisión pequeña, casi insignificante, pero que le aceleró el pulso. Le envió un mensaje corto, invitándolo a comer en sus aposentos privados en lugar del comedor común. Cuando él llegó, se notó la sorpresa en su rostro, aunque la ocultó rápido. «¿Todo está bien aquí?», preguntó. «¿Necesitas algo distinto?». «Todo está bien», respondió ella, y luego añadió algo que no había planeado. «Gracias, por preocuparte de que este lugar se sienta menos ajeno». Por un instante, algo parecido a esperanza cruzó su expresión. «Era lo mínimo», dijo. «Estás lejos de tu mundo». Comieron en silencio, pero ya no era incómodo. Cuando él se levantó para irse, Liora volvió a hablar, sorprendida por su propia voz. Elías esperó a que se girara. «Mañana por la noche, ¿podrías mostrarme poesía humana?». La sonrisa que apareció en su rostro fue suave, real, sin rastro de dominio. «Será un honor». Esa noche, Liora dejó la puerta sin cerrar por primera vez desde que abordó la nave. Él no entró. Nunca lo habría hecho sin permiso. Pasaron 3 meses. Y apenas se reconocía. Caminaba por los corredores sin perderse. Sabía los nombres de muchos tripulantes. Incluso comenzaba a entender el humor humano, tan seco y extraño al principio. Elías seguía manteniendo distancia. Seguía pidiendo permiso. Pero ahora las conversaciones duraban horas, y ella esperaba sus visitas en lugar de temerlas. Cuando la nave hizo escala en el puesto comercial Delta 7, Elías le preguntó si quería acompañarlo al mercado. Dudó. Luego aceptó. Era su primera salida real desde la boda. El mercado era un caos hermoso. Voces de 1000 especies, aromas mezclados de comida, metal y flores desconocidas. Liora caminaba a su lado señalando objetos, haciendo preguntas, riendo sin darse cuenta. Por unas horas olvidó quién era y qué representaba. Elías se detuvo a negociar piezas técnicas. Ella se alejó unos pasos, atraída por joyas que le recordaban su hogar. No vio a los 3 mercenarios hasta que la rodearon. Eran enormes, reptilianos, con ojos amarillos y olor a alcohol. Sonrieron de una forma que le heló la sangre. «Mira lo que tenemos aquí», siseó uno. «Sola y lejos de casa». «No estoy sola», dijo ella. «Estoy con mi esposo».
El líder rió y le agarró el brazo. El dolor fue inmediato. Entonces todo ocurrió muy rápido. Un segundo estaba atrapada. Al siguiente, el mercenario gritaba en el suelo con el brazo doblado de forma imposible. Elías estaba de pie sobre él. En su rostro no había furia. Era algo más frío. Más absoluto. Está bajo mi protección, dijo con una voz que resonó en el aire. Aléjense. Los otros huyeron sin mirar atrás. Cuando se volvió hacia ella, esa dureza desapareció. ¿Te hicieron daño?, preguntó. ¿Puedo ver tu brazo? Sus manos se detuvieron en el aire, esperando permiso. Estoy bien, respondió ella, temblando. Lo siento, dijo él. Debí estar más atento. Ella lo miró, confundida. ¿Por qué tiemblas tú? Elías bajó la vista a sus manos. Adrenalina, dijo. Pasa cuando alguien que me importa está en peligro. Sin pensarlo, Liora tomó su mano. Era cálida, áspera, pero su agarre fue cuidadoso, casi temeroso de hacerle daño. Caminaron de regreso tomados de la mano. Ella no quiso soltarlo. Algo había cambiado. Había visto la violencia que hacía temer a los humanos, y había visto que esa violencia estaba dirigida a protegerla. En los meses siguientes, Liora empezó a comprender algo que su pueblo nunca entendió. La galaxia no temía a los humanos por las razones correctas. No era solo su fuerza o resistencia. Era su capacidad de lealtad. Cuando un humano decidía proteger algo, lo hacía sin límites. Y sin darse cuenta de cuándo ocurrió, ella se convirtió en parte de eso. La ingeniera mayor, Marrakech, comenzó a visitarla con cartas y una botella fuerte que llamaba bebida de verdad. Le enseñó juegos humanos y se rió cuando Liora ganó varias manos seguidas. Tienes rostro de jugadora, le dijo. Eso es raro y valioso. El médico jefe adaptó la enfermería a su biología sin que ella lo pidiera. Los soldados comenzaron a escoltarla, por casualidad. Y más de uno le aseguró que nadie volvería a tocarla jamás. Liora ya no era una prisionera política. Era parte de la nave. Las miradas de los soldados cuando hablaban dejaban claro lo que querían decir. No eran advertencias vacías. Aquellos humanos, nacidos en mundos imposibles, no hacían amenazas a la ligera. Si alguien cruzaba una línea, la respuesta sería definitiva. A esas personas que su padre había llamado bestias, ellos las habían elegido como una de los suyos. Y los humanos no elegían a medias. Pero fue Elías quien le mostró con más claridad lo que significaba esa lealtad. Recordaba cada comida que ella mencionaba con cariño y las añadía al sistema de la nave para que pudieran prepararlas. Aprendió a leer la escritura altean, letra por letra, solo para compartir su poesía. Pasaba horas intentando pronunciar sonidos que su boca no estaba hecha para producir. Y cuando las pesadillas la despertaban en mitad de la noche, él se sentaba cerca y le leía en voz baja hasta que su respiración volvía a calmarse. Nunca pedía nada. Nunca esperaba recompensa. Simplemente estaba allí. Liora empezó a entender que eso tenía un nombre. Amor. Una noche, mientras ella descansaba en su sillón preferido y él revisaba informes, decidió hacer la pregunta que la acompañaba desde el primer día. ¿Por qué aceptaste casarte conmigo? Elías levantó la vista, sorprendido. ¿Por qué lo preguntas? No tenías que hacerlo, dijo. Podrías haberte negado. Nadie te habría juzgado. Guardó silencio largo rato. Cuando me hablaron del acuerdo, dijo al fin, vi tu expediente. Tu historia. Pensé en alguien a punto de perderlo todo. La miró con honestidad cansada. No podía detener la guerra. Pero podía asegurarme de que no te destruyera también. Así que te ofreciste, susurró ella, para proteger a alguien que no conocías. Lo haría otra vez, respondió. Mereces estar a salvo. Y ser feliz. Algo se rompió dentro de ella. Algo viejo. Se acercó y se sentó junto a él. Quiero que te quedes esta noche, dijo con voz temblorosa. Él respiró hondo. Liora, no tienes que.
Lo sé, lo interrumpió. Por eso lo elijo. Tomó su mano y la llevó a su pecho, donde sus corazones latían rápido. Pasé años con miedo, susurró. Ahora sé que nunca fuiste el monstruo. El monstruo existe, pero solo para proteger. Apoyó su frente en la de él. Y no tengo miedo de ser amada. Meses después, en la gran cumbre galáctica, Liora caminó junto a Elías entre representantes de decenas de especies. Vestía una combinación de ambos mundos. No era un símbolo forzado. Era una elección. Había pasado un año desde que subió a la nave temblando. Ahora estaba en calma. Su padre se acercó. La observó con atención. «Te ves distinta», dijo. «Estoy mejor que nunca», respondió ella. Habló de su papel como mediadora, como puente entre culturas. Luego dudó. «Dicen que eres feliz». Elías tensó ligeramente el brazo. «Preparado. Como siempre». «Es verdad», dijo Liora. «Y he aprendido algo importante». Miró a su padre. «Nunca estuve en peligro, pero tampoco estuve realmente protegida». Le explicó la diferencia. Entre deber y elección. Entre órdenes y amor. Elías habló entonces. «Su hija no es mi posesión», dijo. «Es mi compañera». «Y sí», añadió. «Haría cualquier cosa para mantenerla a salvo». «Lo he visto», confirmó Liora. Su padre inclinó la cabeza. «¿De verdad? Cuida de ella». «Con todo lo que soy», respondió Elías. Esa noche, en un balcón silencioso, bajo estrellas extrañas, Liora se recostó contra él. «Los humanos no son peligrosos por su fuerza», dijo. «Lo son porque aman sin límites». Elías sonrió. «Entonces supongo que soy peligroso». Ella apoyó la frente en la suya. «Y no hay nada más seguro que eso». Las estrellas giraban lentamente. Dos mundos aprendían a dejar atrás la guerra. Y todo había empezado con miedo. Y con una elección de ser amable. La paz no llegó de golpe. Nunca lo hace. No hubo un instante exacto en el que la galaxia respirara aliviada y decidiera que todo estaba bien. Lo que hubo fueron pequeños cambios, casi invisibles al principio. Conversaciones que antes no existían. Silencios que ya no estaban cargados de odio. Miradas que dejaron de ser desafiantes y pasaron a ser curiosas. Liora lo vio en los detalles. Lo vio en las delegaciones que ya no exigían escoltas armadas en cada pasillo. En los acuerdos que incluían intercambio cultural, no solo fronteras y recursos. En los jóvenes oficiales humanos que aprendían palabras altean por pura costumbre, y en los diplomáticos de su pueblo que comenzaban a bromear con acentos torpes. Nada de eso habría sido posible sin dolor previo. Sin pérdidas. Sin errores imposibles de borrar. Y Liora no quería olvidarlos. Porque olvidar habría significado mentir, y la paz construida sobre mentiras siempre termina rompiéndose. La nave Ressel se convirtió en su hogar mucho antes de que ella se diera cuenta. No por el metal ni por los sistemas avanzados, sino por la gente. Por la forma en que la tripulación la incluía sin pensarlo. Por cómo su nombre dejó de ser pronunciado con cuidado excesivo y pasó a decirse con naturalidad. Ella ya no caminaba como invitada. Caminaba como alguien que pertenecía. Marcus observaba ese cambio con una mezcla de orgullo y asombro silencioso. A veces la veía reír con los ingenieros, otras discutir con oficiales sobre protocolos diplomáticos, y en ocasiones quedarse sola mirando las estrellas, pensativa. Nunca la interrumpía en esos momentos. Había aprendido que el silencio también era una forma de compañía. En privado, la relación entre ellos siguió creciendo despacio, sin prisa. No como una historia perfecta, sino como una real. Hubo noches difíciles, recuerdos que volvían sin aviso, palabras maldichas que necesitaban disculpas. Hubo días en los que Marcus despertaba empapado en sudor por sueños de batalla, y otros en los que Liora sentía el peso de su pasado cerrarle el pecho. Se cuidaban mutuamente sin intentar borrar esas heridas. Las aceptaban. El verdadero cambio llegó cuando comenzaron a viajar juntos con frecuencia.
No solo a capitales importantes, sino a estaciones pequeñas, mundos frontera, lugares donde la guerra había dejado cicatrices profundas. Allí no había grandes salones ni discursos ensayados. Había gente común, comerciantes, refugiados, familias mezcladas de especies distintas que solo querían estabilidad. Liora hablaba con ellos sin tronos ni títulos. Marcus escuchaba más de lo que hablaba. Juntos se convirtieron en algo que nadie había planeado, una prueba viviente de que la paz no era solo un documento firmado, sino una elección diaria. No todos los recibieron con agrado. Hubo protestas. Insultos. Amenazas veladas. Algunos humanos no confiaban en ella. Algunos altean nunca perdonaron a Marcus. Hubo intentos de sabotaje político y rumores diseñados para dividirlos. No funcionaron. Porque lo que tenían no se sostenía por conveniencia ni por obligación. Se sostenía por decisiones repetidas una y otra vez. Elegirse. Con el paso de los años, Liora dejó de ser presentada solo como esposa del comandante Rowan. Su nombre comenzó a aparecer solo. Como mediadora. Como arquitecta de acuerdos. Como alguien capaz de entender dos mundos sin traicionar ninguno. Eso incomodó a muchos. Especialmente a quienes habían construido su poder sobre el miedo. Marcus, por su parte, fue dejando poco a poco el frente militar. No de golpe, no sin resistencia interna. Pero comprendió que su papel ya no estaba en liderar batallas, sino en evitar que ocurrieran. Aceptó un puesto estratégico, menos visible, más lento. Nunca perdió el respeto de sus soldados. Porque nunca fingió ser otra cosa que lo que era. Cuando finalmente decidieron establecer una residencia fija, no eligieron ni la capital humana ni el mundo natal de Liora. Eligieron una estación reconstruida en la frontera, un lugar que había sido destruido durante la guerra y que ahora renacía como centro de intercambio. Era simbólico. Pero también práctico. Allí, Liora creó espacios para el diálogo cultural. Escuelas mixtas. Programas de intercambio. Lugares donde los niños crecían escuchando más de una lengua como algo normal, no extraño. Marcus se encargó de la seguridad, pero con una filosofía distinta. No desde la intimidación, sino desde la presencia. Desde la certeza de que proteger no significaba dominar. A veces, por las noches, se sentaban juntos a recordar. No solo lo bueno. Recordaban a los que no llegaron a ver ese futuro. A los amigos perdidos. A los errores que aún dolían. No como castigo, sino como ancla. Para no repetirlos. ¿Crees que algún día dejarán de llamarnos el matrimonio del tratado? Preguntó Liora una vez, medio en broma. Marcus pensó un momento. Tal vez, respondió. O tal vez nos llamen otra cosa. ¿Cómo qué? Como el punto en el que todo empezó a cambiar. Ella sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. Eso suena agotador. Lo es, admitió. Pero vale la pena. Los años siguieron avanzando. La galaxia cambió. No se volvió perfecta, pero sí distinta. Más consciente de sí misma. Más cautelosa con la guerra. Más abierta a la idea de que la fuerza no siempre era la respuesta. Cuando finalmente se convocó una nueva cumbre galáctica, muchos años después de la primera, Liora y Marcus asistieron sin escoltas excesivas ni tensiones palpables. Ya no eran una curiosidad. Eran parte del paisaje político. Viejos adversarios se saludaban con respeto. Antiguos odios se convertían, si no en amistad, al menos en entendimiento. Durante el discurso final, Liora no habló de amor ni de destino. Habló de responsabilidad. De memoria. De la importancia de proteger sin poseer, de cuidar sin controlar. Marcus habló después. Poco. Directo. Dijo que había aprendido que la verdadera fuerza no estaba en la capacidad de destruir, sino en la voluntad de quedarse cuando sería más fácil irse. Cuando terminó, no hubo aplausos estruendosos. Hubo algo mejor. Silencio atento. Asentimientos lentos. Miradas que comprendían. Más tarde, lejos de la multitud,
Bajo un cielo que no pertenecía a ningún mundo en particular, Liora tomó la mano de Marcus. ¿Te arrepientes?, preguntó. De haber aceptado aquel matrimonio. Él no respondió de inmediato. Miró las estrellas, tantas que ya había perdido la cuenta de cuántas había visto. Me arrepiento de muchas cosas en mi vida, dijo al fin. De eso, no. Ella apretó su mano. Yo tampoco. No eran héroes perfectos. Nunca lo fueron. Eran dos personas marcadas por la guerra que eligieron no dejar que los definiera por completo. Que transformaron el miedo en cuidado, y la violencia en protección consciente. La galaxia seguiría siendo peligrosa. Siempre lo sería. Pero ahora había algo nuevo entre las estrellas. Una historia distinta. Y mientras existiera alguien dispuesto a elegir la devoción sobre el odio, la paz sobre la posesión, y el amor sobre el miedo, siempre habría esperanza. Años después, cuando los relatos de la guerra comenzaron a transformarse en lecciones más que en advertencias, el nombre de Liora dejó de estar ligado únicamente a tratados y acuerdos. En muchas estaciones lejanas, se contaba su historia como una prueba de que la paz no era ingenuidad, sino valentía sostenida en el tiempo. Los niños nacidos tras el conflicto crecieron escuchando dos versiones del pasado. Una hablaba de batallas, pérdidas y errores. La otra hablaba de decisiones difíciles tomadas por personas cansadas que se negaron a seguir odiando. Ambas coexistían, porque ambas eran necesarias. Marcus, ya con el cabello salpicado de canas, solía observar a esas nuevas generaciones con una expresión serena. Sabía que no podía garantizarles un futuro sin conflictos, pero sí uno con más opciones que las que él tuvo. Liora, a su lado, entendía lo mismo. La paz no era un estado permanente, sino una práctica diaria, frágil y valiosa. Y mientras siguieran eligiéndose, mientras siguieran cuidando aquello que habían construido juntos, la galaxia tendría al menos un lugar donde el miedo no dictara el destino. Eso, pensó ella, era suficiente.